hoy vamos a ver otro milagro, pero la concentración no meramente va a ser, la concentración de la enseñanza no meramente va a ser en el milagro, pero va a ser en la interacción entre Jesús y una mujer que es una extranjera. Vamos a leer Marcos 7, versículo 24. Let's read Mark chapter 7, verse 24. Y dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Verse 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén, gloria a Dios. Vamos al versículo 24, verse 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Right, ahí nos detenemos. Que mencioné casi 2 meses atrás, empezamos este estudio. Y Tiro y Sidón es una región que es fuera de Israel. Esa es la primera y única vez que Jesús sale fuera de Israel. Expliqué unas semanas atrás, cuando empezamos esta enseñanza en Marcos capítulo 1, enseñé que la mayoría del ministerio de Cristo Jesús fue alrededor de Capernaum, allí por el mar Galilea. Y les enseñé este mapa, y este mapa nos enseña que este es Israel, nos enseña allá arriba Capernaum, alrededor del mar de Galilea. Jesús el Galileo, ¿verdad? Y allí en Galilea es donde la mayoría del ministerio de Cristo Jesús sucedió. Con el tiempo fue bajando, ministró en Samaria, y de ahí con el tiempo fue bajando más al sur y ministró en Jerusalén. Y Jerusalén es el capital eterno de Israel. Vemos esto desde los días de David. El rey David estableció a Jerusalén como el capital de Israel, pero el principio del ministerio de Jesús, la mayoría fue en Galilea. Y de ahí saben que la crucifixión, y crucificaron a Jesús en Jerusalén, sepultaron a Jesús en Jerusalén, y de ahí 3 días después resucitó. Todo eso sucedió en Jerusalén. Y de ahí la iglesia empezó en Jerusalén, y de ahí de Jerusalén fue a todo el mundo. Y por eso se le llama el capital eterno de Israel. Y vemos miles de años después, todavía reconocemos a Jerusalén como el capital de Israel. En los servicios anteriores le he recordado a los hermanos de que más antes cantábamos un canto en la iglesia, y el canto decía: oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y de ahí decíamos: por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal, right? Eso está hablando de una nueva Jerusalén que estamos esperando, right? Por eso a la despedida decimos el año que viene en Jerusalén, right? Ya sea que un día juntos vamos a ir a Israel, a Jerusalén. Ya sea que un día juntos vamos allá a Israel, a Jerusalén. Sí.
o si no, pues la nueva Jerusalén nos va a esperar. Pero Jesús no va al sur en esta ocasión, sino que recuerdan que hace una semana atrás, 2 semanas atrás, que Jesús le dijo a sus discípulos, métanse en el barco y váyanse al otro lado, porque estaban cansados y no habían comido, no habían descansado por las multitudes. Y cuando llegaron allá, llegaron la multitud, y es donde Jesús le dio de comer a los 5,000 hombres. En este caso dice Jesús, ¿sabes qué? Vamos a salir de Israel y van a Sidón y a Tiro. Y si tú puedes ver, take me back to the last map, please. Si tú puedes ver en esta mapa, allá mero arriba, si tienes ojos de águila como el pastor, right? Allá mero arriba está una puntita, right? Mero arriba está una puntita. Y eso es Tiro, right? Y es Tiro, ya es fuera de Israel. You can give me the other map now. Aquí hay un mapa que lo enseña un poquito más, right? So vemos Galilea al sur, y de ahí saliendo de Israel, allá donde dice Fenicia, está Tiro y está Sidón, right? Donde está Fenicia. Ok. So Jesús dice, ¿sabes qué? Hay que salir de aquí, hay que descansar. Y van a Sidón y a Tiro. Estando allí, tenemos nosotros que entender un poquito del fondo de la historia. Esta región de Tiro y de Sidón y la región de Israel, mira, perros y gatos. Como unos 560 años antes del nacimiento de Jesús en Belén, Babilonia había entrado a Jerusalén, había destruido a Jerusalén, había destruido al templo que el hijo de David, Salomón, había edificado en Jerusalén. Y la gente de esta región de Tiro y de Sidón, ellos se burlaron de los israelitas. Celebraron su destrucción del capital eterno. Es más, tomaron ventaja de la situación. Los judíos conocían a esa región como una región de maldad y una región de gente que era muy materialista. Había una historia de tensión entre los dos. Hoy en día es la región conocida como Líbano, ¿verdad? Líbano. Y hasta el día de hoy, 2000 años después de eso, 500 años antes de Jesús, 2000 años después de Jesús, todavía los de Líbano y los judíos todavía se están peleando. Todavía hay fricción, hay tensión entre estos dos grupos. So Jesús no solamente sale a extranjeros, pero sale aún a lo que unos dirían a los enemigos de ellos, a descansar. Y alguien entre los enemigos estuvo dispuesto a abrir las puertas y recibirlo, right? Estuvo dispuesto a abrir las puertas y recibirlos. Okay. Ahora, tenemos que entender de que Jesús era un judío. Los apóstoles eran judíos. La mayoría del ministerio de Jesús, 99.9%, era a los judíos. La iglesia empezó con los judíos. Aún los apóstoles iban al templo y a la sinagoga. Y de ahí, de los judíos a los demás. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios, siempre ha sido a salvar y a rescatar a todo el mundo. Hay un versículo en Romanos 1, y dice Romanos versículo 16, Pablo hablando a los romanos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los judíos. Right? No dice eso. Dice, porque es poder de Dios para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree. Y de ahí dice, al judío primeramente y también al griego. A decir al griego y también al griego es como decir a los demás. Right? Ahora, cuando Pablo escribe estas palabras, está escribiendo a los romanos. Roma gobernaba sobre casi todo el mundo. Right? Pero los que gobernaban o los que tenían más influencia en la sociedad
en la cultura, en la educación, en la filosofía, en la religión, eran los griegos. Así como Estados Unidos hoy en día. Me recordaba de que allá en los 80s habían unos hermanos que venían a la iglesia, los Ibaras. Y el hermano Eugene y mi papá eran buenos amigos. Y una ocasión, yo tenía como unos 7, 8 años de edad, nos invitaron allá a Michoacán a llevar ropa y ayuda allá a la gente. Y fuimos con ellos. Ellos eran gente pues muy prosperados económicamente hablando. Y ellos tenían 2 Suburbans, llenamos los Suburbans con ropa y cosas. Y para allá vamos, ¿verdad? Yo tenía así, como digo, unos 7, 8 años de edad. Y me recuerdo por primera vez en mi vida, pues, y quizás la única vez, porque no sé si lo he visto de vuelta, pero vi una casa hecho de zoquete, de lodo, de adobe. Wow. Pero eso no fue lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención de esta casa humilde, que en comparación a cómo vivimos, diríamos pobre, ¿verdad? De adobe, de zoquete, de lodo. Tenían una antena de televisión afuera. Eso me llamó la atención. Y de ahí me recuerdo, no sé si fue en una casa de adobe, no, pero me recuerdo que llegamos a una casa en comparación a cómo vivimos, diríamos una casa pobre, una casa humilde. El piso era de polvo, el piso era de tierra. Y me recuerdo que entramos en una casa y en una de las recámaras tenían un póster, un póster. Y el póster, en lo que se fijó el niño, y el póster era de Michael Jackson. Allá en medio de lo nada, ¿verdad? Allá en un lugar pobre, humilde, pero allá también andaban cantando Beat It, Just Beat It, right? Like that. La influencia de Estados Unidos, right? De la cultura de América en todo el mundo es crazy. Tú puedes ver videos de los 80s de Michael Jackson cantando en Latinoamérica, cantando en Europa, donde ni hablan inglés, pero saben todas las palabras sabían todas las palabras de su música. Right? Y esto era similar en los días de Jesús. Los griegos, la influencia de los griegos era inmenso. La influencia de Athens, right? Era inmenso. Y en esto dice Marcos 7, versículo 24. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, allí entre los enemigos, alguien lo recibió en su casa y dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús trata calladitamente, a las escondidas, a ir a reposar en una casa, pero no se pudo esconder. La gente supieron dónde estaban. Ahora les voy a hacer una pregunta. No los estoy tratando de atrapar. Usen un poquito de sentido común aquí. ¿Cómo es que la gente supieron dónde estaba Jesús? ¿Cómo creen? Pues la gente hablaba de él. La gente hablaba de él. Les he dicho que un día iba pasando un borracho y alguien le dijo, hey, vente, métete. Y él dijo, ¿y allí qué? Y le dijo, andan hablando de Jesús. Y dijo, si hablan de Jesús, ¿qué dirán de mí? Forget about it, right? Like that. Había hombres y mujeres, ya sea de la multitud, que habían visto milagros, que habían escuchado enseñanzas, que habían visto lo que él y sus apóstoles estaban haciendo, y ya estaban hablando, y ya corrían las noticias, y alguien empezó a hablar de que, hey, Cristo está en esa casa, Jesús está en esa casa, y tanto que hablaban de Jesús, que esta mujer en su desesperación vino a llegar con él. Ahora la pregunta es, si tú estás hablando de Jesús, are you talking about Jesus? Con tu familia, con tus vecinos, con los compañeros del trabajo, estás hablando tanto de Jesús que hay algo que les está interesando a ellos, que ellos quieren saber más de Jesús, que ellos quizás quieren venir a la iglesia para conocer más de Jesús, que ellos quieren, quizás tienen una curiosidad de saber qué es lo que este libro dice de Jesús. I mean, are we talking about Jesus? Ring,
Estás en la iglesia, le enseñas a tu esposa, es el primo. Después, ring. En unos dos, tres veces te habla el primo mientras que estás en el servicio. Sales de la iglesia. Hay que hablarle al primo, me habló 3 veces en el servicio. Tú le marcas para atrás, él contesta y tú le dices, ¿qué hubo? ¿Qué pasó, primo? Pues, ¿dónde has estado? Te he estado llamando toda la mañana. Y tú respondes y dices, oh, estábamos en la iglesia. Si tu primo se queda sorprendido de que tú vienes a la iglesia, te dice el primo, ¿tú vas a la iglesia? Algo está bien mal. Something is really wrong. Allá en el trabajo, el lunes, si de repente, mira, se te sale, oh Jerusalén, qué bonita eres. Ay, tanto tiempo no había oído ese canto y el pastor lo cantó, ¿verdad? Y alguien te pregunta, oh, ¿qué andas cantando? Y tú dices, ay, pues algo que cantaron en la iglesia. O se te sale, oh, estaba en la iglesia. O mira, y alguien te pregunta, ¿tú vas a la iglesia? En el trabajo, algo está bien mal. Something is really wrong. Este es un mundo oscuro, es oscuro, es un mundo lleno de maldad. Ustedes saben, la mayoría de aquí saben lo que sucedió menos de una milla de aquí, de un endemoniado entrar en un apartamento, violar y matar a una criatura inocente. Y ese es uno de muchas cosas sucediendo alrededor de nosotros. Y Cristo nos llama, nos dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros debemos ser la luz del mundo. Nosotros somos una ciudad sobre un monte. No podemos estar escondidos. We are a city on a hill. We cannot be hidden. No podemos escondernos. Tenemos que hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, con conocidos y con extranjeros. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que levantar el nombre de Cristo en alto. Tenemos que exaltar el nombre de Cristo. We must talk about Jesus. Para que cuando hay gente como esta mujer que dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, ella oyó de él porque otros estaban hablando de él. Gente alrededor de nosotros en situaciones difíciles, en desesperación, en situaciones oscuras, que necesitan saber que todavía hay un Dios sentado sobre el trono, que está en control, que tiene un plan. But if we don't talk about him, si tú y yo no hablamos de él, ¿cómo van a oír? How are they going to hear? Yo les he platicado, dice la Biblia dice que preciosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz. Y a veces en las noches voy con mis bebés y les beso sus piecitas, right? Como decimos en Texas, sus patitas. And Ruth Rose. Y le digo en inglés, your feet are precious because you will preach the gospel of peace. Tus pies son preciosos porque vas a anunciar el evangelio de la paz. Right? We must. Ok, continuamos, dice el versículo 25, verse 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perillos. Right? Los perillos son como las mascotas. Y va a preguntar, ¿quién aquí tiene un chihuahua? I don't want to know. Respondiendo ella, versículo 28, y le dijo, sí, Señor, pero aún los perillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. What's going on here? Vemos esta mujer
que vino en pro de su hija, y hubo un poquito, vamos a decir, un poquito de resistencia de Jesús, un poquito de rechazo de parte de Jesús, como una prueba, vamos a decir. Y la mujer, en vez de decir, pregunté y se fue, la mujer, en vez de decir, pues toqué la puerta y nadie contestó, no, entró por otro lado. Esto me recuerda de que dice Jesús, toca, right? Toca, pide, y habla de que viene el vecino y toca la puerta de su vecino y le dice a su vecino, hey, llegó visita, pero ya, y le dice el vecino, no, hombre, yo ando en mis pajamas, ya ando acostado con mis hijos, right? Y de ahí dice Jesús, pero el vecino sigue insistiendo. Y dice, no se levanta porque son amigos, no se levanta porque es su vecino, sino que se levanta porque insiste. Y a veces nosotros tenemos que insistir en la oración, perseverar en la oración, right? Tocar las puertas del cielo todos los días en pro de nuestros hijos. Déjame decirte que lo que necesitamos más en este mundo, lo que necesitamos más en nuestra comunidad, no es otra ley, no es otro programa, no es un nuevo sistema de gobierno, no. Lo que necesitamos más que nunca son mamás y papás que todos los días se están poniendo de rodillas intercediendo por sus hijos. That's what we need. That's what we need. No necesitamos otro programa, que el gobierno nos dé otro chequecito. No. Necesitamos mamás y papás que están dispuestos de ponerse de rodillas y hacer lo que esta mujer hizo, como muchos antes de ella que hemos visto en Marcos. Cambió su posición en que se acercó a él. Y de ahí cambió su postura en que se postró delante de él. Acércate a Jesús. Póstrate a los pies de Jesús, and you're never going to lose. Nunca vas a perder. Nunca vas a perder. Ok. Por muchos años en mi casa tuve dos perras. Tuve a Mia y a Amira. Unos meses atrás, Amira fue la primera perra que tuve en la casa. Murió. Y cuando ella murió, me recuerdo, llegamos a la casa una noche y andaba ella media triste. Y de allá el siguiente día Naeli me despertó, era un sábado antes de venir a la oración, me despertó Naeli y ¿sabes qué? No amaneció Amira y murió. Fueron días difíciles para nosotros como familia, ya a explicarlo a Rebecca y a Raquel, y un poco difícil para ellas en su edad de procesarlo. ¿Cuántos aquí tienen perros? ¿Cuántos tienen un perro adentro de la casa? Casi todos. Alguien una vez me preguntó, ¿por qué tenemos que escuchar de tus perras? Pues aquí Jesús está hablando de perrillos, pues quéjense con él primero y de ahí vénganse a quejarse conmigo. Pero cuando tú traes un mascota, un perro, vamos a decir, en la casa. Yo toda mi vida mis papás me dejaron tener perros, pero cuando yo me moví a mi casa puse puro child en toda la casa porque dije voy a tener un perro adentro, y tener un perro adentro es muy diferente de tener un perro afuera. Cuando tú tienes un perro afuera, llegas cansado del trabajo, hasta a veces se te olvida darle de comer. You're gonna get in trouble. Pero cuando tú llegas a la casa y tienes un perro adentro, hoy ni abres la puerta y ya está listo el perro o la perra para recibirte. Y es como, es raro decir, pero es como parte de la familia. ¿Sí? Yo he visto gente en sus fotos de Navidad, hasta ahí tienen los perros ahí también. Okay. ¿Qué es todo esto? Mira, ella entendió, ella no se ofendió con lo que Jesús le dijo. Right? Jesús le dijo allí en el versículo 27, le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella no lo tomó como, me llamó una perra. Right? Ella entendió de que en el plan de Dios, Dios ha decidido de bendecir al mundo, de salvar al mundo por medio de los judíos. Déjeme explicar.
Dios crea a nuestros padres, Adán y Eva, los pone en el jardín, desobedecen, pecan, salen. Right? Los sacan del jardín, tienen hijos. Y el hombre es tan malo, right, tan violente, que en la primera familia un hermano asesina a su propio hermano. Caín mata a Abel. Okay. Y de ahí la humanidad va multiplicándose. Y fue tan horrible la humanidad, tan oscura, tan violenta, tan perverso, que Dios llegó a un momento, y habían hombres como Enoch que caminaban con Dios, pero Enoch era uno raro, era uno entre tanta gente que Dios decidió de destruir al mundo con el diluvio, y solamente rescató a un hombre y su familia. Ese hombre se llamaba Noé, un hombre noble. Tú lees toda la historia de Noé y lees qué pasó después del diluvio y dices, oye, pues qué tienen Noé y sus hijos, right? También ellos tenían sus problemas. Y de ahí una vez más empieza la maldad entre la humanidad. Y entre todo esto, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y Abraham vivía en una región donde hacían ellos ídolos. Y el Dios invisible le habla a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu pueblo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a una tierra que yo te voy a enseñar. Y el padre de la fe, Abraham, sale y Dios lo lleva a lo que conocemos hoy en día como Israel. Dios le promete a Abraham: tú y Sara van a tener un hijo. Abraham y Sara se adelantan, tratan otra cosa. Tuvo un hijo, pero después tuvo el hijo de promesa, y ese se llamaba Isaac. Okay. Isaac después tuvo gemelos, Esaú y Jacob, y Dios escoge al menor, escoge a Jacob. Jacob después tiene 12 hijos, y de esos 12 tenemos los 12 tribus de Israel. Y de esos 12 Dios escoge a Judá. Y del tribu de Judá sale el famoso rey David. Ahora, David tuvo muchos hijos, pero de los hijos de David Dios escogió a Salomón. Y de ahí de David a Salomón vamos y llegamos a nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Cristo Jesús, Dios escoge a salvar, a rescatar a todo el mundo. Ok. ¿Quién son los hijos? Los hijos son los judíos. Los perrillos, los mascotas son los demás. En este ejemplo, right? En este ejemplo. Y ella lo entendió. Y ustedes que tienen perros entienden de lo que Jesús está hablando aquí. Okay. Nosotros nos preparamos para comer y agarramos a Baby Ruth Rose. No está Rebecca, no está Raquel, que es mi consentida. Right? Y la ponemos en su high chair. Hoy es tan puesto que la ponemos en su high chair. Viene Mía y se sienta allí enseguida de ella. Right? ¿Qué es lo que anda esperando Mía? Right? Wow, Nayeli prepara la comida y Baby Ruth salió igual a sus dos abuelos, le encanta la carne. Right? Y Nayeli le prepara la comida y come vegetales y todo, pero le ponen así mucho carne y lo preparan y lo traen y me lo da Nayeli, y ahí está Baby Ruth y ahí está Mía. ¿Y qué es lo que hago? Vengo y lo pongo delante de Mía. No lo pongo delante de Mía. ¿Serio? No. ¿A quién le doy de comer primero? A la hija. A Baby Ruth. Para que no vean que ando echando mentiras. Will you show me the picture? Esto es algo común en la casa. Hasta Mía, right? Y hasta Baby Ruth, right? ¿Y sabes por qué Mía está allí? No porque se le caen las migajas, sino porque Baby Ruth agarra la carne, le da una mordida y ya le da un pedazo a la perra. Y eso ella sabe, no se sienta conmigo, no se sienta con Nayeli, no se sienta con Rebecca, no se sienta con Raquel, pero anda pegada con el que sí le da de comer, right? Ok, thank you. Todos aquí estamos de acuerdo que se le da de comer primero a los hijos, right? Y de ahí a los perros. Es más, antenoche yo me comí una ensalada, Nayeli se comió un pedazo de pescado y dejó ella un pedazo y me dijo: hey, este pedazo se lo puedes dar a Mía. Y lo probé y dije: oh, this is good.
Ella se lo mandó a mí, pero yo me lo comí. ¿Qué dicen los mexicanos? Más cerca son mis dientes que mis parientes, right? Like, bueno, no, thank you. Right? Like, okay. Ahora, Dios crea al hombre en su imagen, y ya les expliqué de Adán, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá, a David, a Salomón, a Jesús. Y de ahí de Jesús, Dios nos rescata a nosotros. Leímos en Romanos 1:16, al judío primero. Right? Yo no hablo mucho de estas cosas, pero les voy a decir que cada año, desde que yo soy pastor, cada año, empecé como el segundo año después de ser pastor, los primeros cheques que este ministerio hace cada año son cheques a ministerios judíos que se dedican a llevar el evangelio a judíos. Right? Y cada año el primer cheque, ¿por qué? Porque dice al judío primero. Right? And that's okay. Pero en la misericordia de Dios, Dios nos ha rescatado a todos por medio de estos judíos. Más específico, por medio del judío llamado Jesús. Y un día dijo Jesús famosamente, porque de tal manera amó Dios a los judíos. No. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo judío que en Él cree, no. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación ha venido a todo el mundo. La salvación ha venido a todo el mundo por medio de estos judíos y de ahí por medio de Cristo Jesús. Right? Through Jesus. Ahora, en un tiempo, at one time, tú y yo éramos estos perrillos. Okay? Estos perrillos eran parte de la familia. Salimos en el foto de Navidad. Un día de Adrián tuve que salir fuera del pueblo y le llamo a Nayeli, y yo así bromo, right? Le llamo a Nayeli y le digo, ¿cómo están todos? Bien. Le digo, ¿cómo está Mía y Namira? Y me dice, todo bien. Y de ahí le digo, ¿y tú cómo estás? ¿Y cómo están las niñas, verdad? Y me dice, oye, preguntaste primero por Mía y Namira antes de preguntar por mí, por las niñas. Y le dije, es que ellas llegaron primero. Ellas son fieles hasta el fin, right? They're faithful to the end, right? Pero, ¿qué es lo que vemos? Vemos parte de la familia. Los que tienen aquí unos perrillos en la casa dirían, pues es parte de nuestra familia. Pero no es igual a los hijos. Y en un tiempo tú y yo estábamos afuera, como esta mujer, era griega, right? Estaba afuera y estaba mirando para adentro. Entendió ella de que hey, Jesús no vino ahorita por mí, pero todavía puedo alcanzar algo. Y hay muchos que se confortan por migajas, crumbs, un poquito de buena suerte. Por eso hay muchos aún en la iglesia, in church, que ven a venir a la iglesia, ven las escrituras, ven la oración, ven algún crucifijo que tienen, ven el nombre de Cristo Jesús como un talismán o como un amuleto, como una pata de conejo, como algo que me va a traer buena suerte. En la iglesia del pueblo, a través de los años, pues yo he tenido diferentes amigos aquí en la iglesia y más cuando era niño, que pues iba a la escuela dominical y todas esas cosas. Y nosotros venimos de una familia de puro R's. Mi papá se llama Roberto Rubén, mi hermano se llama Robert, yo me llamo Rubén y mi hermana se llama Roberta. Mi mamá nos puso todo como mi papá. Mi mamá se llama Rosalinda. Mi hermana, que fue la primera a casarse, se casó con René, puro R's. Mi hermano se casó con Verónica, pero todos le decimos a Verónica Ronnie, con R's. Y ya yo me casé con Nayeli. Pero to make up,
Nayeli le puso a todas las niñas doble R's, ¿verdad? So Rebecca Rose, Raquel Rose, Ruth Rose, right? Y si es varoncito, wait and see, right? Tengan paciencia. Anyways, yo me creé con unos muchachos que también ellos eran puro R's, los hijos eran puro R's. Así de niños veníamos a la iglesia. Y ahí, ellos se apartaron y quizás pasaron como, andaba pensando en la mañana como 15 o 20 años, pero no, eran como 20 o 25 años. Y un día era así cerca de Día de Acción de Gracia, mi papá estaba predicando, yo estaba sentado allá a la izquierda y vi que entra este muchacho que de niño venía aquí a la iglesia conmigo y él andaba buscando, su mamá se sentaba de este lado. So yo le digo, hey man, sit here, siéntate conmigo. So se sienta conmigo, estamos en el servicio, se termina el servicio y le digo, man, it's been a long time, mucho tiempo que no te veo. Y él me dice, tengo que empezar a venir a la iglesia porque he tenido mucha mala suerte en mi vida. ¿Right? En otras palabras, la iglesia para él era como un talismán, como un amuleto, como una pata de conejos, a little good luck charm. Hay gente en la iglesia que se conforman con esas migajas. Pero ese no es el plan de Dios para tu vida. Dios no envió a su Hijo unigénito a dejar el trono del cielo, a venir y ser puesto en un pesebre, a dejar calles de oro para venir y caminar en calles de polvo, a dejar la adoración del cielo para venir a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dios no permitió todo eso y permitió que su hijo fuera arrestado, azotado, crucificado. No permitió todo eso para de ahí decirte a ti, ahora sí, aquí hay una migaja. Here's a little crumb, un pedacito de pan que sobró, un pedacito de pescado que sobró. Right? No. Cristo Jesús pasó por todo eso para que tú y yo pudiéramos ser parte de la familia, para que pudiéramos tener un espacio en la mesa, no como un perrillo bajo la mesa, sino en un asiento en la mesa. Right? Para que tú y yo fuéramos hechos hijos de Dios, that we would be sons of God, hijos por adopción, right? Hijos por adopción. Cuando nació Rebecca Rose, y después que nace el bebé, todos se enamoran y de ahí se lo llevan y lo ponen en un cuarto con otros bebés y tú ves allí por un vidrio, ¿verdad? Y alcanzas a ver a todos los bebés allí. Rebecca era la más bonita que estaba allí. Dije, igual a su papá salió. No, I'm just kidding, right? Entonces no vi allí y dije, ay, pues es que yo quería un varoncito, a ver si me dan el que está allá en la esquina. Allá. Like, no. Pero cuando uno adopta, uno escoge. Right? Uno escoge. Y el proceso de adoptar cuesta. Tienes que pagar abogados, tienes que pagar para el proceso a la organización que tiene al huérfano. Hay un proceso a pagar cuando uno adopta. Y la obligación de los padres es, yo diría que es más mayor. ¿Por qué? Porque tú escogiste, tú sacaste a esa criatura de donde estaba, donde lo estaban cuidando y dijiste, yo me voy a encargar de esta criatura. Déjame decirte que Dios te ha adoptado y le costó un precio alto. No pagó con billetes, no pagó con Benjamins, no pagó con pesos, no pagó con Bitcoin, no pagó con oro, no pagó con plata, pagó con la sangre preciosa de su Hijo amado. Su Hijo tuvo que derramar sangre para comprarte, para rescatarte, para Él poder adoptarte. Dios quiere darte un asiento en la mesa para que comes con su familia. No que estés allá abajo como un perrillo y que esperando que uno de los niños te den un pedacito de carne. No. Unos años atrás estaba enseñando durante la Navidad y fuimos a Mateo a estudiar la genealogía de Cristo Jesús. Y en la genealogía de Cristo Jesús, la mayoría son nombres de hombres
Pero hay de repente unos nombres de unas mujeres que son parte de la genealogía de Jesús. En otras palabras, parte de la familia de Jesús. Y entre esas mujeres, bárbaras. Un telenovela. Una de ellas era una ramera, Rahab. Una ramera es una prostituta. Okay, una ramera. Y de ahí, entre ellas, había otra que en una ocasión se defraudó como una ramera y se metió con su suegro y salió embarazada. Y de ahí, entre estas mujeres, había otra que fue parte de un plot de cometer adulterio y de ahí mandar a su esposo que lo asesinaran. Entre las mamás de David, right? Entre las mamás de David. Es el mundo right? that we live in. Y toco estos puntos, estas personas, estas mujeres, para que tú y yo supiéramos de que si hubo lugar para ellas en la mesa de la familia de Cristo Jesús, del Dios encarnado, hay lugar para ti y para mí en la misma mesa. Right? There's room for us. No te conformes con ser como un perrillo bajo la mesa y aquí allá una migaja, aquí allá como dicen en inglés, a table scrap, un pedacito de carne que uno de los niños tira o te da, sino que sepa que Dios quiere que tú seas parte de la familia. Y como parte de la familia, coheredero a las promesas de Dios. Coheredero a las promesas de Dios. Y todo es posible. All of this is possible por medio de una persona. Cristo Jesús, Señor nuestro. No van ahí, pero les voy a leer un versículo para terminar en Gálatas. Y Gálatas 3, versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios. ¿Dice qué? Por la fe en Cristo Jesús. Right? Por la fe en Cristo Jesús somos hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ya no perrillos bajo la mesa, right? Sino ahora hijos de Dios. Vamos a cerrar nuestras Biblias y si es posible vamos a inclinar nuestro rostro y empieza a darle gracias a Dios. Dile gracias. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Lord. Gracias. Quizás hoy, esta mañana, tú llegaste a la iglesia y tú dices: pastor, yo soy como uno de esos perrillos. Me conformaba con un poquito de buena suerte. Me conformaba de que, pues que tú, pastor, que tú ores por mí. Si tú oras por mí, oh, that's enough, right? Me conformaba de que en mi situación, a ver si Diosito se recordaba de mí y de repente me enviara una bendición. Quizás tú dices: pastor, yo me he sentido como esta mujer, esta griega, no parte de la familia, pero me atrevo a acercarme a la familia de Dios. Quizás alguien diga: yo siempre me he sentido como parte de la familia, pero como una prima lejana, nunca como un hijo o como una hija de Dios. Hoy eso puede cambiar. Today that can change. Hoy eso puede cambiar. Pon tu fe en Cristo Jesús y tú vas a ser transformado de un extranjero a un miembro de la familia. Pon tu fe en Cristo Jesús y vas a ser transformado de un perrillo bajo la mesa esperando una migaja
a un hijo de Dios que tiene un asiento en la mesa. Vas a ser transformado de un extranjero a un hijo que es coheredero de las promesas de Dios. Pon tu fe en Cristo Jesús. Si hoy, esta mañana, habrá alguien que diga: yo quiero ser parte de la familia de Cristo. Yo quiero salir de aquí sabiendo que yo soy parte de la familia de Dios. Yo necesito a Cristo Jesús en mi vida. Te quiero invitar en un paso de fe de simplemente levantar tu mano y decir: yo necesito a Cristo. Que Dios me los bendiga. God bless you. Que Dios me los bendiga. En el balcón, a mi derecha, a la izquierda, en el medio y atrás. Que Dios me los bendiga. Allá en el fondo, Dios te bendiga. En el balcón, God bless you guys. Que Dios me los bendiga. Quiero invitar a la congregación a orar juntamente conmigo. Vamos a repetir esta oración. Di: Dios Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu misericordia. Hoy, esta mañana, confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor. Él es el Rey, Él es el amo. Y yo pongo mi fe en su muerte y en su resurrección. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación. Y con la salvación, tú me haces un hijo. Ya no soy un extranjero, ya no soy un perrillo bajo la mesa, sino que soy tu hijo y tomo mi lugar como tu hijo, con un asiento en la mesa. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que hizo Cristo por mí. Gracias por adoptarme y hacerme un miembro de la familia. En el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. La Iglesia del Pueblo, adoración, esperanza y salvación.